bienvenido, Dios lo bendiga. Le hablamos desde la Confraternidad Cristiana de Pereira. Nos complace mucho que nos esté viendo hoy nuevamente. Queremos enviarle un gran saludo de bendición, deseando que usted esté prosperando así como prospera su alma, y es lo que nos dice la palabra. Queremos invitarle hoy para que usted nos pueda acompañar en este momento a escuchar de la palabra de Dios, a alabar y bendecir el nombre de Dios. Tome por favor su Biblia, tome por favor su agenda, su cuaderno, tome lápiz, tome apuntes de hoy, lo que hoy el Señor quiere hablarle a su vida. Queremos que usted sea una persona que crezca en comunión, conocimiento y compromiso. Ese es nuestro lema y deseamos compartirlo con usted. Acompáñenos alabando y bendiciendo el nombre del Señor en esta hora. Desde lo eterno hubo un decreto, era una historia, luz redentora, previo al comienzo, era el Cordero. Hay salvación en ese día. Él compró mi corazón. Es el amor del Salvador, gracia del Padre en esplendor, por su espíritu de luz. Hoy levantamos a Jesús. Levantamos Jesús en alto. Todo el mundo aquí levante su voz. Vamos a levantar y exaltar el nombre que es sobre todo nombre.
gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tu vida soy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tu vida soy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Con voz de mando y con trompeta de Dios, en los confines de la tierra se oirá la voz del Señor. Los muertos en Cristo de sus tumbas volverán, y los que vivimos en las nubes nos levantarán. El Señor y en una nube nos encontrará, todo ojo entonces le verá al Cordero inmolado, a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es en su gloria y su poder. Con voz de mando y con trompeta de Dios, en los confines de la tierra se oirá la voz, del Señor. Los muertos en Cristo de sus tumbas volverán, y los que vivimos en las nubes nos levantarán. El Señor en una nube nos encontrará, todo ojo entonces le verá al Cordero inmolado,
amor y su poder. Muchas congregaciones cristianas están desapareciendo en la actualidad. Las informaciones que llegan constantemente es del cierre de varios lugares, supuestamente porque la economía u otros aspectos les impida el desarrollo del obrar, de la razón de ser de esas comunidades. Y eso debe llevar a preocupación a aquellas personas que han conocido y creído en Cristo Jesús. Hay un mensaje de Dios para las iglesias del siglo XXI y cada uno de nosotros debemos prestar esa atención, mucha atención a lo que Dios habla en nuestras vidas. Porque aquí ya el Señor nos ha hablado anteriormente con las profecías de Daniel sobre lo que iba a acontecer en los diferentes tiempos. Nos habló el hecho de que iban a acontecer 5 imperios y ese es el tiempo en que se delimita la historia de lo que queda de la humanidad. Y entonces Daniel nos habló del imperio babilónico, del imperio de los medo-persas, del imperio de los griegos, del imperio romano, y el que procede de los romanos, el 5º imperio en el cual estamos. El apóstol Juan ahora nos va a hablar a través del capítulo 1, 2 y 3 acerca de la importancia de entender este mensaje de cómo es que debe estar preparada la iglesia para ese encuentro especial. Porque si la iglesia no está preparada, pues con las persecuciones, déjenme decirles, y las tribulaciones básicas que tenemos en la actualidad en muchos de nuestros países, muchas iglesias se van a desestabilizar y muchos creyentes terminarán perdiendo aún su fe en Cristo Jesús. Tiempos donde debería ser la fuerte más radical, la fe mucho más fuerte, más radical en Cristo Jesús, en muchos se está debilitando. Y cuando observamos lo que Juan va a hablarnos acá, es interesante observar que deberíamos estar orando al Señor y Dios bendiga a Turquía, Dios bendiga a esta nación. Porque cuando uno observa los hechos que se transcriben en las Sagradas Escrituras, una de las naciones que fue más receptible al Evangelio fue Turquía. Y cuando aquí Juan va a enviar esos 5 mensajes, ese mensaje especial a la iglesia universal, va a enviarles un mensaje específico a las 7 iglesias que están allí en Turquía. Si usted observa el mapa, se da cuenta de que el mensaje del Señor en ese momento no va ni a la iglesia de Jerusalén, ni a la iglesia que está en Israel. Habla de la iglesia de Asia, sí, está toda la iglesia en Asia, pero se dirige específicamente a 7 congregaciones. Y esas congregaciones, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, está Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias que deberían estar firmes y proclamando el mensaje de Cristo Jesús, pero nos encontramos con iglesias que en su momento están débiles, frágiles, y a ellas les habla el Señor. Y ese mensaje que Dios ministró a estas congregaciones, déjenme decirle, no ha perdido su validez, su esencia. Es un mensaje que transfiere siglos hasta llegar a nuestros días, y Dios está hablando a la iglesia hoy en día, a la iglesia del siglo XXI, para decirnos que estemos firmes, porque la venida del Señor está cerca, digamos, está ya a las puertas. Cristo ya está a las puertas y debemos estar preparados. Entonces, cuando miramos en el capítulo número 1 de Juan, el capítulo número 1 nos habla acerca de lo que es, de una manera muy especial, el preámbulo para el Apocalipsis. O sea, lo afirma Juan sosteniendo de quién es el que está transmitiendo este mensaje. Dios, a través de una bendición, a través de un ángel, ministra a Juan. Juan está recibiendo ese mensaje para dirigirlo ¿a quién? Y dice allí, a su siervo, dice la palabra de Dios, versículo número 1 del capítulo 1. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Es un mensaje que va directamente hacia los consiervos, hacia los siervos. O sea, los pastores, los que están liderando las congregaciones, las iglesias, y mucho más, con mayor responsabilidad, los que están ministrando denominaciones, porque la responsabilidad se va volviendo mucho más fuerte. Y es el llamado de Dios para aquellos que están ministrando esos espacios, que estén atentos a lo que Dios va a hablar. Esta es una carta dirigida a usted, no solamente a las iglesias del siglo I, sino a las iglesias también de hoy en el siglo XXI, que el Señor siga ministrando y obrando en nuestras vidas. Nos dice estas palabras son fieles, son verdaderas, y bienaventurado el que las escuche y las obedezca.
De los versos 4 al verso 8, hace una saludación a las iglesias y les dice, esta es una palabra que viene del Espíritu, habla de los 5 espíritus, habla de Jesucristo y habla del Padre Celestial. Así con que aquí una palabra que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo van a ministrar a las iglesias para que estén firmes, siempre firmes en Cristo Jesús. De los versos 9 al verso número 20 nos encontramos con la visión del Hijo del Hombre, y allí entonces nos habla sobre los 7 candelabros, las 7 estrellas, nos habla, ¿verdad?, sobre los elementos que se ministran aquí, pero lo fundamental es que no olvidemos que insiste en que el que escribe esto, el que envía esta palabra para nuestras vidas, es el Dios Todopoderoso, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Oh sí, esto es muy relevante. Y dice el verso número 13, y en medio de las 7 candelabros, a uno semejante Hijo del Hombre, vestido de una ropa blanca que llegaba hasta los pies, y tenía el pecho ceñido como un cinto de oro, y su cabeza, en su cabeza, dice la palabra del Señor, y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Y sigue mencionando la palabra del Señor, versículo 15. Sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. O sea, nos habla del poderío y la grandeza del Dios Santo, del Dios Todopoderoso. Y nos dice la palabra del Señor en el versículo número 17, capítulo 1, versículo 17. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y él me puso en diestra, me levantó, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive, estuvo muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, las que son, las que han de ser después de esta. Respecto al misterio de los 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. O sea, nos lo define la palabra del Señor para poder introducir este mensaje a estas comunidades específicas. Son comunidades, no individuos. O sea, los individuos hacen parte de la colectividad. O sea, hay una iglesia universal, una iglesia visible, todo el que dice ser cristiano, que aceptó a Cristo Jesús y fue al santo bautismo conscientemente. Y hay una iglesia que es la iglesia invisible, la que Dios sabe que sí están andando conforme a su palabra. Y entonces el Señor dice, vamos a enviar este mensaje, y entonces dice allí, las estrellas de una manera especial son los ángeles, que se interpreta como las personas que están dirigiendo y guiando a esas comunidades. Es un asunto espiritual, es un asunto de fe, es un asunto de esperanza. Y entonces están allí ministrando. Y también entendemos que cada una de esas iglesias están rodeadas de ángeles, conforme lo dice la Sagrada Escritura. Por eso la fidelidad es importante en cada individuo para que el grupo y el colectivo pueda presentarse delante de Dios de una manera especial, como lo dice la palabra, las Sagradas Escrituras. Vamos entonces al mensaje. Y menciono aquí del capítulo 2, versículo del 1 al versículo número 7, se habla del mensaje a la iglesia de Éfeso. Allí nos dice la palabra del Señor que deben de escribirle a la estrella que es de esa iglesia, o sea, al ministro, el que está dirigiendo. Y versículo 2, en cuanto a la iglesia de Éfeso, le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, que tú perseveras, que no puedes soportar a los malos, y empieza a construir el texto allí en lo que nos dice. Ahora, lo que estamos viendo en cada uno de esos textos es que el Señor va a hablar a una iglesia, va a hablarnos sobre su fortaleza, sobre sus debilidades, va a exhortarla y nos va a hablar sobre unas sanciones y unas promesas que posiblemente va a entregarle. En este caso de la iglesia de Éfeso le va a decir, tu fortaleza, tú trabajas muy fuerte en la obra del Señor. O sea, hay personas en las congregaciones que uno dice, Señor, bendícelas. Son personas de gran ayuda. O sea, cuando como pastores estamos en oración, decimos, Señor, gracias por esa persona. Esa persona ha entendido tu palabra. Esa persona ama tu obra. Esa persona no es un tropiezo, Señor amado, en la construcción de tu reino. Esa persona, Señor amado, te sirve con todo el corazón. No es de palabras, sino, Señor amado, que lo que dice que va a hacer, lo hace. O sea, en sus prácticas es consecuente. Oramos al Señor por aquellos que están en esa dinámica, porque ese es el colectivo, una iglesia que se moviliza para servirle al Señor. Recuerde siempre que las personas que van a conocer de Cristo Jesús mañana, pasado mañana, ellos van a llegar a unas comunidades y usted será el ejemplo para ellos.
Si ellos ven que usted ha entendido el mensaje de Cristo Jesús, la mayoría de ellos van a querer imitar y seguir esto. Pero si es una persona pasiva en el reino de Dios, que no le sirve al Señor, o de palabra dice que sí, pero no actúa, entonces ese es el modelo que vamos a tener más adelante de las otras personas. Entonces el Señor le dice a esta iglesia: tienes paciencia y tienes doctrina. O sea, en doctrina estaba bien, pero le faltaba algo, y eso es importante resaltarlo. Le faltaba el primer amor. Muchas comunidades, muchas iglesias han perdido el gran amor. Coloco el ejemplo: hay muchas personas que desean contraer matrimonio, una familia, luchan, perseveran y alcanzan a tener su cónyuge, su familia, y con los años se les olvida para quién están trabajando. Y el trabajo se ve más importante que la relación con su hijo, con su cónyuge, con su familia. Los bienes materiales se convierten en algo más importante que la salud y el bienestar de su familia. Y a veces las mismas familias pierden su enfoque y piensan que los asuntos superficiales son más relevantes. Esta iglesia llamada Éfeso había perdido su primer amor. Se les había olvidado a quién les servían. El caso de muchos políticos, cómo luchan, se esfuerzan, trabajan para poder lograr, ¿verdad?, tener una curul, un puesto oficial. Y cuando lo logran, entonces se olvidan a quién se deben. Si no olvidaran a quién se deben, pues déjenme decirle, estos personajes serían muy apreciados dentro de las propias comunidades. El segundo mensaje, el Señor está diciendo, ¿verdad?, de una manera especial. Bueno, reitero a la iglesia de Éfeso: has trabajado con mucha paciencia, tienes doctrina, eres una iglesia que tienes un problema, has perdido tu primer amor, y entonces le dice el Señor: vuelve y arrepiéntete, vuélvete de donde has caído, y arrepiéntete y busca a Dios con todo tu corazón. Y así es que el Señor le ministra de una manera especial. En el segundo caso de la iglesia de Esmirna, capítulo 2, versículo del 8 al versículo número 11. Allí el Señor le dice el versículo número 9, dice: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico. Conozco tu pobreza, aunque eres rico. O sea, esa es una de las iglesias que relativamente eran más pobres allí en Turquía, la iglesia de Esmirna. Y no tenía pues las formas de expandir la palabra del Señor por los medios de comunicación de ese tiempo. No tenía muchas posibilidades, ¿verdad?, de hacer muchas obras sociales. Pero es interesante, no olvide esto, lo que dice la palabra del Señor. Es una de las pocas iglesias que aún en su pobreza servían al Señor con todo su corazón. Dice: conozco tus obras, conozco tu pobreza, conozco, ¿verdad?, de que me amas. O sea, en ese sentido le está diciendo, permítame interpretarlo, el Señor le está diciendo: sabes a quién le estás sirviendo. Y por eso cuando uno mira allí debilidades, no vas a encontrar debilidades en la iglesia de Esmirna. O sea, todos los miembros de la comunidad estaban íntegros, luchando, trabajando y esforzándose para que se hiciera la voluntad de Dios. Porque el problema en las iglesias hoy en día es que se quiere hacer su voluntad, y cuando se hace la voluntad del sujeto, del individuo, de la institución, entonces vamos dejando la voluntad de Dios a un lado. Ahora es más importante para muchas personas tener grandes públicos, tener estadios, tener aviones, tener abundancia de economía para tener renombre y ser conocido. No. O sea, la iglesia debe entender su llamado. Esta iglesia es la única iglesia que no tiene debilidades porque tiene una característica fundamental: sabe a quién le está sirviendo. Mire lo que dice la palabra del Señor. La motivación le dice: sigue siendo fiel, ¿sí? Y tú vas a tener, si sigues perseverando, tienes la corona de vida que el Señor, ¿verdad?, ministra a aquellas personas especiales que le buscan y le sirven. Vamos a la siguiente iglesia, la iglesia de Pérgamo. En el capítulo número 2, versículo de 12 al 17, nos dice la palabra del Señor. Voy al versículo número 13 del capítulo 2. Yo conozco tus obras y dónde habitas, donde está el trono de Satanás, pero tienes mi nombre y no has negado, dice allí la palabra del Señor. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde habita Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, y empieza a mencionar. O sea, esta iglesia, la de Pérgamo, va a encontrarse con algunos problemas. Uno de ellos es el hecho de que tienen la doctrina de Balaán y la doctrina de los Nicolaitas. O sea, las fortalezas es que ellos retienen el nombre del Señor y no han negado la fe. Dicen que son creyentes, que son hijos de Dios, que aman a Dios sobre todas las cosas. Pero
Algo muy paradójico. Él parece el espejo de muchas congregaciones y por eso las comunidades deben de evitar y cuidarse mucho de esto. O sea, de decir, estamos protegiendo la doctrina, pero estamos dejando que algunas fuentes entren a nuestras congregaciones contaminándolos. Ese es el caso de lo que pasó con Pérgamo, la doctrina de Balaán. O sea, habían personas que seguramente entraban y empezaban a compartir aquellos movimientos. No sabemos, a lo mejor eran personas que eran económicamente muy estables, a lo mejor eran personas que podían aportarle algo a la iglesia para que creciera. Y entonces lo que hace el liderazgo y la congregación es aceptarles y empezar a escucharles y a decir, algún día los convertimos. No. La iglesia del Señor está para ministrar una palabra que es santa y es pura. Si alguien viene con un mensaje diferente, lo que dice el apóstol Pablo es decirle no aceptar un mensaje que sea diferente de las Sagradas Escrituras. O sea, no vamos nosotros, ¿verdad?, a buscar que otras personas traten de entrar en una discusión tensa y sin sentido. No somos llamados a ministrar la palabra del Señor, y lo que es en el seno de la congregación, o sea, no se puede aceptar ni la más mínima expresión de algo que vaya en contra de la palabra del Señor, y no debemos ser complacientes. Si alguien hace o dice algo que va en contra del mensaje de Cristo, el apóstol Pablo dice que el tal sea anatema. No podemos escucharle, no podemos estar tranquilos escuchando a personas que vienen con un mensaje diferente. Y así es que el Señor le dice a Pérgamo, le dice, arrepiéntete. Ahora, hay otro mensaje que el Señor le entrega a la iglesia de Tiatira. En el capítulo 2, versículo del 18 al versículo número 29. Miren lo que dice la palabra de Dios, verso 19. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y que tus obras postreras son superiores a las primeras. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y enseña y seduce a mis siervos para fornicar y para cometer cosas sacrificadas a ídolos. Otro caso acá que nos menciona, el caso de la iglesia Tiatira. Es una iglesia que dice profesar la palabra del Señor y tiene fortalezas. Miren lo que dice la palabra de Dios, fortalezas. Las obras que tienen, está trabajando con fuerza, tienen mucho amor por lo que están haciendo a su alrededor y tienen una fe fuerte, tienen paciencia, o sea, están en esa tónica de buscar y agradar a Dios, pero están recibiendo a una persona que está afectando a la comunidad. Allí dice la palabra de Dios, Jezabel que es el prototipo de esas personas autoritarias que piensan que son el Dios literalmente acá en la tierra dentro de una congregación y se les tiene que obedecer, porque si no hacen como se les dice, entonces se está en pecado y se va directamente al infierno. No. Dentro de las congregaciones estamos para construir, para debatir, para preguntar. O sea, como dice el apóstol Pablo, somos cartas abiertas. Miren el caso de Sardis, en el capítulo 3, versos del 1 al 6, dice la palabra del Señor. El verso número 1, última parte. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Hay iglesias que dicen que están vivas y son iglesias numerosas, grandísimas, tienen todo lo que el mundo quiere, pero no lo que Dios quiere. Dicen que están vivas, pero la palabra del Señor dice están muertas. ¿Y qué pasa con la iglesia de Sardis? Hay unas poquiticas personas que son fieles, pero la mayoría están en otro mundo. No saben lo que es amar a Dios sobre todas las cosas. Tienen nombre de que viven, pero están muertos. Y por eso el Señor les dice, arrepiéntanse. Ahora, nos encontramos con una maravillosa palabra en el capítulo 3, versículos 7 al 13, cuando nos habla de la iglesia de Filadelfia. Y dice la palabra de Dios, versículo número 8 del capítulo 3. Yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y sigue mencionando, ¿qué pasa con la iglesia de Filadelfia? Es una iglesia que ha guardado la palabra de Dios. Es una iglesia, como dice allí, que tampoco tenía mucha fuerza. O sea, no tenía mucha economía, muchas riquezas, muchos intelectuales allí en la comunidad, que digamos, era una iglesia que amaba a Dios. O sea, eran personas que podían entender el mensaje de Cristo Jesús. Y aquí esos mensajes nos traen como una idea de hasta dónde la riqueza o el conocimiento de este mundo se convierten en un gran obstáculo para entender quién es Dios para nuestras vidas, ¿no? Entonces, Filadelfia es una iglesia que tampoco tiene debilidades, es una iglesia que entiende a quién le está sirviendo al Señor, y por eso el Señor le dice que son dignos de tomar la corona, que permanezcan firmes en el Señor. Y la última comunidad es la iglesia de la Odisea, y allí dice la palabra del Señor, versículo del 14 al terminar en el versículo 22, dice el versículo número 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente.
O sea, esas iglesias que pasan inapercibidas están ahí para que la gente aceite, para que la gente venga, para que la gente pueda ser uno más de. He escuchado conferencias donde dicen, no, lo importante no es hablarle del evangelio de entrada, esperemos que ya viene el momento. No, el Señor te llama para que lleves el mensaje de Cristo Jesús. Si alguien quiere aceptarlo, que lo acepte. Pero no preparamos a las personas 1 año, 2 años para que lo digan que sí, quieren ser parte de una comunidad. No sé hasta éticamente dónde es esto correcto, ¿no? Pero creo que lo que debemos de hacer es darle un mensaje a la persona para que lo escuche, lo analice, lo reflexione y tome decisión. Así es que nos encontramos con una iglesia de la Odisea, que es una iglesia que tiene su crecimiento, tiene su poder económico, pero dice la palabra de Dios, me produces asco. Y así es, sintetizando, concluyo. Hay congregaciones, iglesias en el siglo XXI que el Señor les está diciendo, han perdido el primer amor. Hay iglesias que el Señor les está diciendo que están siguiendo doctrinas erradas, que la fornicación, el adulterio, la hechicería, la mentira, el alcoholismo, la drogadicción, el lesbianismo, la homosexualidad y cuantas cosas más siguen minando y las vuelven como prácticas normales dentro de estas congregaciones. Y el Señor dice, no es el espacio. El Señor sabe de que en otros espacios están esas prácticas, pero no puede ser permitido en el seno de la congregación del Señor. Y por eso el Señor sigue diciendo a la iglesia del siglo XXI, dice que debemos de permanecer firmes, que si queremos expresar el nombre de Cristo, que sea el nombre de Cristo el que sea glorificado. No sea el nombre del líder, del pastor, de la congregación, sino que podamos saber de que estamos ministrando es la palabra y glorificando el nombre de Cristo por siempre. Y lo que le dice el Señor a la iglesia del siglo XXI es, aquí la palabra del Señor lo dice, por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, entonces te vomitaré de mi boca. El Señor dice, iglesias que no sabemos qué son. La pregunta que hacemos es, ¿cómo marchamos como iglesia? Cada individuo debe de hacer lo que se debe. Hoy en día debemos de comunicar la palabra del Señor. Esos mensajes, hay unos links que puede decir compartir. No le cuesta nada a un creyente simplemente darle clic para que comparta. Pero hoy en día tenemos muchos creyentes que comparten más fácil un partido de fútbol, unos chistes, o comparten algunas dinámicas, o comparten algunas historias, algunos relatos. Y cuando observamos, la palabra de Dios no está corriendo como ríos de agua viva. El llamado de Dios para la iglesia del siglo XXI es, permanezcamos fieles al Señor, que Él siga ministrando en nuestros corazones, que sigamos glorificando su nombre, que le amemos como le hemos amado desde el primer momento en que le conocimos con todo el corazón, que podamos entender que no es en la fuerza de riquezas o sabiduría que podemos avanzar y proyectarnos en nuestra vida espiritual, que podamos entender que servimos y trabajamos con ánimo, con gozo, con paciencia, que cuidamos la doctrina de Dios porque es palabra del Señor. Amado Padre Celestial, oramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias por cada persona que ha escuchado tu palabra. Señor, oramos de una manera especial para que bendiga su vida y su familia. Oramos, Padre Celestial, para que ministre, Señor Jesús, oh Santo de Israel, que esta palabra que has hablado a las iglesias, Señor amado, que trae de una manera muy puntual mensaje para la iglesia del siglo XXI, sea tomada, sea recibida, Señor. Oramos por aquellos que no han tomado una decisión, Señor, para seguirte. Que estos sean tiempos donde pueda reflexionar, pueda pensar. Y déjeme decirle, Dios está ministrando en su vida, en su corazón, en su familia. Dios ha hablado y se cumple lo que Él habla. Él ha dicho y se cumple lo que Él ha dicho, porque es palabra de Dios. Acerque su vida a Cristo Jesús, reconózcalo como el único y suficiente Salvador. Déjeme decirle que hay un camino especial por seguir y ese camino es el camino de Cristo Jesús. Le invito para que en este momento pueda decirle a Cristo Jesús, allí mentalmente con sus palabras, dígale al Señor, Señor Jesucristo, en esos momentos te ruego que ministres en mi vida y me des la libertad de acercarme a ti, de conocerte, que pueda andar en este camino nuevo, Señor, que tú me estás hablando. Que tu presencia sea fluyendo en mi vida y en mi corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y oramos al Señor por Turquía. Señor, bendice la nación de Turquía. Allí, Señor Jesús, donde solamente quedaron las ruinas, Señor amado, de muchas congregaciones por las invasiones y todo esto. Y que muy pocas personas, Señor, perseveraron en la doctrina, en la fe. Señor, te ruego que esas personas que han permanecido en la fe sean bendecidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos, Señor Jesús, por aquellas familias que están en tribulación y en angustia. Llénalas de ti, Señor amado, y que todos los que han creído en ti, Señor, puedan glorificarte y bendecirte y decir, Señor, ven pronto. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.
yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Esperamos que este mensaje haya sido de mucha bendición para usted. Recuerde los 3 pasos básicos que siempre le recomiendo. El primero es meditar en la palabra que escuchó. El segundo es aplicar esta palabra. Y el tercero es divulgar la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios es viva y eficaz y puede correr como ríos de agua viva, no solo sobre usted, sino sobre todos aquellos con los cuales usted tenga la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Recuerde suscribirse a nuestro canal, darle clic a la campana para que cada que haya un servicio nuevo
usted pueda estar muy atento y pueda llegarle la notificación. Queremos también que usted comente los videos y pueda compartirlos con todas aquellas personas, sus contactos, sus familias. Recuerde, esto no tiene límites geográficos. Usted puede enviarlo a cualquier ciudad, a cualquier país, en cualquier momento. Este video lo pueden ver después de la transmisión en vivo. En cualquier momento usted puede repetir nuevamente el video para volver a estudiar la palabra de Dios. Así que lo animamos para que usted siga adelante de la mano de Dios. Recuerde que si Él está con usted, nada le faltará, porque esto es lo que dice el Salmo 23. Queremos también recordarle nuestra cuenta bancaria para que usted pueda hacer allí sus donaciones. También tenemos el servicio de PSE mediante el Banco Colpatria, así que también le invitamos para que pueda recurrir a este servicio que hemos dispuesto para usted. Queremos también agradecer a todas aquellas personas que de manera muy generosa y llena de amor han dado ayudas, han traído hasta nuestra iglesia, han enviado hasta nuestra congregación ayudas en especie aún para bendecir, para ayudar a todas aquellas familias necesitadas, no solo de nuestra iglesia, sino también de nuestro sector de influencia donde nosotros podemos ir, hemos ido a evangelizar, hemos ido a ayudar a otras personas. Así que le damos muchas gracias a cada uno de ustedes, lo bendecimos en el nombre de Jesús. Recuerde nuestro lema: crecer en comunión, conocimiento y compromiso para con Dios, para con usted mismo y para con su prójimo. Que Dios lo bendiga mucho. Nos vemos en una próxima oportunidad.